Y cuando Adán y Eva pecaron, los demonios se regocijaron y caminaron dentro del infierno esperando que la primera alma cayera dentro. Y cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, las almas comenzaron a entrar en el infierno y el cuerpo del infierno comenzó a crecer para recibir más almas. Las primeras almas que cayeron al infierno por causa del pecado causaron mucha alegría a los demonios, porque esto era imposible antes de la caída de Adán. Los demonios estaban felices porque el infierno fue creado para ellos y no para la humanidad, pero la gente iba allá eligiendo su morada antes de morir, las almas elegían su morada donde vivirían eternamente. Así como Dios dejó los dos árboles en el jardín de Edén para que Adán los eligiera, estos dos árboles están colocados espiritualmente en nuestro camino para que elijamos comer del fruto del árbol de la vida que nos dará la eternidad libre de pecado, o para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol del pecado que nos llevará a la perdición, a la muerte eterna. El cuerpo del infierno que era un bebé creció mientras tragaba almas. El lugar no se contenta con alimentarse de almas y el cuerpo de infierno que era un bebé al principio del mundo creció y su cuerpo se hizo niño, luego se hizo adolescente y hoy es adulto, y cuando ese cuerpo espiritual se hizo infernal envejecer llegará a la vejez, lo que significa acercarse a la muerte. La muerte de ese cuerpo espiritual es cuando es arrojado al lago de fuego, cuando la edad de su madurez está madura para la muerte. Fíjate que el versículo que voy a citar dice que el infierno será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 versículo 14. Entonces la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Nótese que con el pecado de Adán entró la muerte, con la entrada de la muerte la persona descendió al infierno, hay un vínculo entre la muerte y el infierno. Las almas en el infierno tienen sus muertes eternas, el infierno y la muerte están ligados y juntos serán arrojados al lago de fuego. Y Dios me reveló la estructura del infierno diciendo esto, como un niño que necesita alimento para su crecimiento, el infierno necesita almas para crecer en tamaño. El cuerpo de un niño necesita alimento para desarrollar su cuerpo para la formación de un cuerpo adulto, entonces es el infierno que se ha estado alimentando de las almas, desde que el pecado entró en el mundo y hasta el día de hoy, el infierno se alimenta y sigue creciendo. Así como el cuerpo de una persona crea carne y nacen nuevas grasas al comer alimentos, sus cuerpos se vuelven un poco grandes, diablos, también lo hacen sus grasas, lo que significa que se crean nuevos lugares para recibir almas. El infierno es el mismo, nuevos lugares nacen y se expanden, a medida que el infierno engorda, más lugares nacen para recibir almas. Hablaré de los efectos que el fruto del conocimiento del bien y del mal causó en el mundo espiritual. Si alguien cuestiona que no hay tecnología en el infierno, pues la Biblia no informa. La respuesta a eso me la enseñaste a sacar dudas. Cuando Dios creó la tierra, tenía una forma primitiva que eran bosques y ríos, no tenía estos edificios y estos cables eléctricos. Y con el tiempo el planeta se ha modernizado y la tecnología está por todo el mundo. Los caballos hicieron lugar para automóviles, autobuses y aviones. Las carpas proporcionaron lugares para construcciones como casas, apartamentos, edificios y otras construcciones civiles. Y Dios me dijo esto, yo no creé el mundo de esa manera, pero los hombres transformaron mi tierra en un mundo moderno lleno de tecnología, aumentaron los conocimientos específicos y evolucionó la medicina. Transformaron mi naturaleza en un mundo artificial. Toda esta evolución fue por causa del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este no es el mundo que yo formé, sino el mundo que los hombres crearon al elegir comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. El mundo ha cambiado y cambiará aún más con el paso del tiempo, el fruto del conocimiento del bien y del mal causó una transformación en la tierra, en el mundo espiritual y también en el infierno, simplemente no llegó al cielo, porque es un lugar que no puede ser corrompido con la maldición del fruto del conocimiento del bien y del mal.
El pecado de este fruto trajo muchos cambios en la tierra y en el mundo de los espíritus. Y cuando la tierra esté madura en sus abominaciones, será juzgada. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal causó transformación en el mundo espiritual también, no solo estuvo en la modernización en la tierra. Antes de que suceda toda esta evolución en el planeta, comienza en el mundo espiritual, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal está en el jardín del Edén, que es un lugar glorioso y eterno. El fruto del conocimiento del bien y del mal no es lo mismo que los frutos de esta tierra, tenía algo espiritual y revelador que era el conocimiento del pecado, quitando la eternidad y llevando a la persona a la muerte, no era un fruto cualquiera. El fruto del árbol de la vida también tenía algo espiritual que es ofrecer eternidad. El fruto del conocimiento del bien y del mal es algo tan conectado con lo espiritual que nadie encuentra este fruto en la tierra porque es parte del mundo espiritual de luz. Por ser un fruto espiritual, cuando Adán y Eva comieron de ese fruto comenzarían los cambios del mundo espiritual que es el pecado, la muerte y el infierno, cuando la pareja fue enviada a la tierra donde luego se modernizaría el planeta. Todo cambio comienza primero en el mundo de los espíritus antes de comenzar en la tierra, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es espiritual. Y luego el cambio va a la tierra. Dios no creó un infierno moderno lleno de vanidades, tecnologías y modas, sino un infierno primitivo de fuego y tinieblas eternas, pero según los cambios que el fruto de la ciencia del bien y del mal causados, los efectos de esta evolución llegaron al infierno que ahora tiene la tecnología, las nuevas modas de la modernidad, las cosas de los pecados modernos como los pantalones, la cirugía plástica, los anticonceptivos y demás. Todas estas cosas no existían en la época de Abraham, el pecado de esa época era otro tipo de pecado si nadie iría al infierno por un Facebook que se creó para esta generación. A medida que las generaciones se vuelven más modernas, el infierno también se moderniza para igualar los pecados modernos. Las generaciones modernas merecen un infierno moderno de acuerdo con sus pecados modernos. El infierno que Dios creó es primitivo y no tuvo las mismas modernidades que tiene hoy, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal modernizó tanto el mundo espiritual como el mundo terrenal. Las personas son las que crean su propio infierno donde van a vivir, pueden ir al sector de la vanidad, o al sector de la tecnología, o al sector de la prostitución y varios sectores más. La creación de las armas de fuego ha caído en manos de gente malvada que las usa para hacer el mal, crean sus propios infiernos. Lugares que no existían en el infierno cuando Dios creó, y hoy estos lugares son creados según los pecados modernos que son la evolución de la iniquidad. Así como en el cuerpo humano nacen carnes y grasas que antes no tenían, pero pasaron a formar parte del cuerpo de la persona, el infierno es lo mismo y con el paso del tiempo empezaron a nacer en tu cuerpo grasas que son nuevas, modernas y evolucionadas. Territorios que es el retrato de esta nueva generación pecadora. Si plantamos semillas de naranjas no podemos cosechar uvas, eso es un infierno. La persona cosecha lo que siembra si ha pecado a través de la tecnología, cosechará los frutos de los tormentos de esta tecnología, la ley de la siembra es justa y no dará sufrimiento a otro. Las generaciones modernas que han practicado los pecados modernos del mundo virtual merecen el infierno tecnológico, porque cualquier cosa que el hombre siembre cosechará. Quien siembra el pecado de la tecnología cosechará la maldición de la tecnología. Y quien siembra el pecado de la ambición financiera cosechará la maldición financiera en el infierno, el sector del dinero que vi allí. Para hacer frente a los nuevos pecados que aún surgirán, que es la evolución de la multiplicación de la iniquidad, para hacer frente a los nuevos pecados que surgirán con las nuevas invenciones, se crearán nuevas estructuras infernales dentro del cuerpo del infierno para recibir a los nuevos practicantes. Estas son las grasas nuevas que nacieron en el cuerpo del infierno a causa de los pecados nuevos que aún están por venir, o los pecados viejos que evolucionarán.
Antes de que exista una invención en la tierra, primero se crea en el infierno, porque el fruto de la ciencia del bien y del mal es espiritual y opera primero en el mundo espiritual de las tinieblas y luego opera en la tierra. Un ejemplo: el infierno crea un nuevo invento y no hay nadie en el infierno por ese invento creado, porque este nuevo invento no subió a la tierra para contaminar. Los demonios crean un nuevo invento para tomar la tierra, el cuerpo del infierno crea nueva grasa o nace carne, es decir, el infierno crea una nueva estructura que es un gran cubo para que vivan las almas, y el infierno está esperando a sus nuevos residentes, que inaugurará el nuevo territorio creado, y este nuevo invento al llegar a la tierra llevará muchas almas a este nuevo territorio que fue creado para recibir las almas del nuevo invento. Y con la nueva invención en la tierra la gente pecará y caerá en este nuevo territorio que fue creado al recibirlos. En la parábola del rico y Lázaro, el infierno que se relata en este versículo es un simple lugar de fuego y tinieblas sin ninguna modernidad. En la parábola del rico y Lázaro, el infierno que se relata en este versículo es un simple lugar de fuego y tinieblas sin ninguna modernidad. Debido a que el tiempo del que habla Jesús es una generación antigua, el versículo mismo informa que Moisés estaba vivo con los profetas. El infierno de esa época no podía ser un lugar lleno de tecnología y modernidad, porque estas cosas aún no existían en la tierra. En estos días es diferente porque estamos en la era tecnológica, y no da miedo que alguien vea televisión en el infierno, ese infierno es tecnológico en estos días. El infierno comenzó a crecer, creando sus compartimentos para servir a diferentes tipos de pecados que iban surgiendo, se crean nuevas cámaras infernales con nuevas estructuras de tormento para los pecados modernos. He escuchado relatos de personas que fueron al infierno y vieron fábricas de vanidad, adornos, ropa de moda, otros vieron papel moneda y fancols. Date cuenta que estas cosas son de la modernidad y las cámaras infernales fueron creadas en base a los pecados modernos. El infierno cuando fue creado en su forma primitiva no existían estas cosas, solo había fuego y tinieblas según la parábola del rico y Lázaro. No digo que no exista esta forma primitiva, claro que sí, porque estos compartimentos simples que no tienen tecnología recibieron a muchas personas de la antigüedad que también eran simples y la tecnología no existía. Con el tiempo el infierno se ha ido adaptando a la modernidad del mundo. Si el pecado tiene que ver con la modernidad, el infierno tendrá un lugar moderno similar a ese pecado. No es de extrañar que la gente se vaya al infierno y vea un estadio de fútbol y otros vean salas de funk. ¿Cómo algo tan moderno puede ser parte del infierno que es un lugar tan antiguo? Esto explica que el árbol del conocimiento del bien y del mal haya dado posibilidades para nuevas estructuras modernas tanto en el infierno como en la tierra. El pecado original que provino de este fruto fue tan grave que primero modernizó el mundo de los espíritus y cambió las estructuras del infierno y luego llegó al mundo terrenal. Así que no se alarme cuando alguien diga que ha estado en un lugar en el infierno y ha visto cosas modernas como siliconas. Si nuestro mundo evoluciona y se moderniza con el tiempo, imagina el mundo espiritual que es más alto que la tierra y tiene la tecnología avanzada que salió del fruto de la ciencia del bien y del mal. El cielo es el lugar santo de Dios y está libre de corrupción por el árbol del conocimiento del bien y del mal. El infierno, que es un lugar maligno, está conectado con la ciencia malvada de ese árbol, por eso existe la modernidad dentro de ese oscuro cuerpo espiritual. El fútbol, que es un deporte moderno, no existía en el infierno en tiempos de Abraham, pero con la maldición que el árbol de la ciencia del mal trajo sobre las esferas espirituales, el infierno inventó un instrumento moderno de idolatría llamado fútbol y se lo llevó a la tierra. Así que no es una locura que alguien vea un estadio de fútbol en el infierno, sabiendo que de allí salió este maléfico deporte. En el pasado no existía este valle, pero hoy en día ya existe un valle para los amantes del fútbol que son jugadores, aficionados,
directivos de fútbol y de clubes y todos los involucrados con este deporte. El mismo nombre dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, la parte que el árbol produce el conocimiento del mal está en el infierno y también en la tierra, y la parte que el árbol produce el conocimiento del bienestar en la tierra. Ejemplo: una bomba atómica es un instrumento de destrucción y la muerte está tanto en el infierno como en la tierra. La bomba, la ametralladora y los venenos son creaciones de la ciencia del mal. La televisión es la ciencia del mal que no da opción a elegir, y quienes determinan lo que vamos a ver son los satanistas que utilizan sus medios para manipular y propagar iniquidades. La cama, la ducha y la casa fueron producidas por la ciencia del bien. Coche: los remedios están dirigidos a la ciencia del bien y del mal, uno ofrece un transporte rápido y cómodo con accidentes, el otro sirve para aliviar el dolor y tratarlo, pero puede causar adicción y problemas renales. La computadora, la tableta, el celular, YouTube tienen ciencia del bien y del mal, nosotros elegimos lo que vamos a ver. Cuando fui en invierno pasé cerca de unos cubos a los que no entré, pero pude ver gente de lejos adentro sufriendo. Vi las partes antiguas del infierno que fueron construidas para las primeras personas, y puedo decir que son lugares simples porque no tienen tecnología y modernidad. Los lugares fueron hechos para recibir personas muy antiguas y la tecnología ni siquiera soñó de existir. Por los vestidos antiguos que usaban hombres y mujeres en la antigüedad, pude decir que eran pueblos muy antiguos de la antigüedad, y la mayoría estaban allí porque eran idólatras, porque vi muchas estatuas de dioses en esos lugares, y los demonios atormentaban las almas por imágenes de adoración. Vi gente de las 4 edades de la historia del mundo como la gente de la Edad Antigua, la gente de la Edad Media, la gente de la Edad Moderna y la gente de la Edad Contemporánea. La ropa de las personas de cada edad es diferente entre sí. Vi gente de la antigüedad en el infierno y la razón fue la idolatría. Los compartimentos de la prisión eran muy simples, lo cual es un reflejo de la cultura antigua. Vi gente de mediana edad en el infierno que están allí porque fueron engañados por el papado, confesaron sus pecados a los sacerdotes y no a Dios y adoraron las imágenes de los santos. Vi varios compartimentos solo para idolatrar imágenes de santos de la época de la Edad Media. Y en otros compartimentos del infierno vi gente de la Edad Moderna, que era la época en que la gente dejaba la fe para creer en la ciencia. En ese momento el hombre ya no necesitaba a Dios, se colocaba a sí mismo como dueño de su propia alma. Un tiempo en que los hombres financieramente poderosos querían estar a la altura de Dios y aumentaron su orgullo. Una época en la que el conocimiento humano, social y científico era más importante que la palabra de Dios. El cientificismo decía que todo tiene que pasar por la ciencia para comprobar la creación del mundo, del universo y del hombre. Estos hombres ya no creían en la Biblia y comenzaron a investigar a través de la ciencia para descubrir el origen de todas las cosas y de todos los seres vivos. La Ilustración valora las ideas humanas y desprecia la Biblia como si los pensamientos humanos fueran más grandes que la palabra de Dios. La razón humana por encima de la fe. Estas cadenas han llevado a muchas personas al infierno. Vi gente de la era contemporánea en el infierno que es la gente de la era tecnológica, que es nuestro tiempo, a pesar de que la era contemporánea comenzó con la Revolución Francesa. En la antigüedad, la gente iba al infierno a causa de la idolatría, adoraba a dioses extraños y está allí hasta el día de hoy. Y se formó un territorio en el infierno solo para los antiguos idólatras que adoraban imágenes hechas de hierro, bronce y oro. Por supuesto, los pueblos antiguos de la época de Israel, como los filisteos, los asirios, los babilonios y los cananeos, no están en el infierno moderno. Porque sus pecados tienen que ver con el pecado de su época, que era la adoración de ídolos hecha por manos de hombres. Están en los infiernos primitivos que son los lugares más antiguos del cuerpo espiritual.
El infierno está dividido por generaciones y tiempos, que son divisiones. La mayoría de los creyentes que son arrebatados al infierno no van a las antiguas oficinas para ver a los pueblos antiguos como los cananeos, egipcios, asirios y otros pueblos. Los arrebatos de hoy son más para revelar los descalabros más modernos que tienen que ver con la realidad de nuestro mundo, para ver a gente de esta generación que está en el infierno por culpa de películas, telenovelas, juegos, redes sociales y demás. En una división del infierno, donde hay tecnologías, televisión y aplicaciones, no verás a los romanos, que son pueblos antiguos, y mucho menos a los persas en estas divisiones tecnológicas. Nadie va al infierno donde hay un estadio de fútbol y un club funk para ver allí a los antiguos edomitas. Cada pueblo tiene su tiempo y está segando los pecados de su tiempo y de sus generaciones. Primero, que fueron al infierno por otros pecados. Según ellos, no pueden estar en el sector tecnológico, porque no forman parte de la generación de estos pueblos milenarios. Y los que fueron al infierno por los juegos, las redes sociales, no se quedarán en las antiguas divisiones donde están los pueblos filisteos, sino los que mueran ahora en pecado irán a la división moderna del infierno. Los romanos, asirios, cananeos y otros pueblos antiguos están en las antiguas divisiones del infierno que tienen que ver con la idolatría. Esta es una prueba de la gigantesca dimensión del infierno, que además de clasificar los pecados en cada partición, clasifica las almas según los tiempos, clasificando las generaciones de cada periodo y no mezclando las épocas que existieron. En ese cuerpo espiritual infernal, que es un lugar complejo que crece como una vejiga y crecen nuevas grasas en ese cuerpo formando nuevos lugares para recibir almas. Los creyentes críticos no entienden el mundo espiritual y hablan lo que no saben y critican lo que no saben. No tienen autoridad para hablar de lo que nunca les ha sido revelado. Hablan de lo que nunca han experimentado y no tendrán ese privilegio, porque son soberbios en su conocimiento. Y están envanecidos en sus egos. Imagínense si estuvieran embelesados con esta arrogancia. Querrían colocar sus tronos por encima del trono de Dios. Hablaré del lago de fuego. Yo no vi el lago de fuego, pero hubo hermanos que, cuando fueron arrebatados al infierno, presenciaron este gigantesco lago compuesto de fuego y azufre que aún no ha sido inaugurado, así como la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Las almas de los santos están en el cielo, pero para entrar en la Nueva Jerusalén solo en sus cuerpos resucitados, tanto los que han muerto como los que están vivos en la tierra tendrán sus cuerpos transformados para entrar en esa ciudad. La realidad es que la Nueva Jerusalén quiere cristianos completos en cuerpo, alma y espíritu, fue construido para ese propósito. El lago de fuego es también el lugar donde solo entrarán allí los impíos cuyos cuerpos resucitarán en la segunda resurrección. La realidad es que el lago de fuego quiere a los malvados completos en cuerpo, alma y espíritu, ese es el propósito. Tanto la Nueva Jerusalén como el lago de fuego no solo recibirán almas, sino toda la creación, tal como Dios la creó. Las almas están incompletas por no tener sus cuerpos, y los salvos están en el cielo y los malvados en el infierno, todos esperan sus nuevas moradas futuras. Hay una doctrina llamada aniquilacionismo que dice que después del juicio, las almas y los demonios pasaron un poco de tiempo en el lago de fuego sufriendo y ya no existirán. Antes de ir al lago de fuego, tenemos que entender que los demonios siempre han sido eternos, fueron creados hace millones de años y están actuando hasta el día de hoy. Ellos son eternos como lo son los ángeles, lo que es eterno nunca dejará de existir, así como nuestro espíritu que también es eterno y nunca dejará de existir. Las almas condenadas del infierno tendrán sus cuerpos resucitados e irán al lago de fuego. La resurrección tanto de los justos como de los impíos es posible porque Jesús resucitó primero. Así como los justos que murieron resucitarán con sus cuerpos inmortales para subir en el arrebatamiento en la primera resurrección, porque las primicias pertenecen a Dios.
Los impíos también tendrán sus cuerpos resucitados por el poder de Jesús y sus cuerpos no serán mortales, todas las resurrecciones para la eternidad, los cuerpos son inmortales. Pero los cuerpos de los impíos no serán glorificados y sin corrupción, sino que sus cuerpos serán de carne y sangre y serán inmortales. ¿Por qué los impíos, aunque tienen cuerpos de carne corrompida, no mueren? Hay 2 versículos que prueban esto. Apocalipsis 1 versículo 18, Yo que vivo y estuve muerto, y he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús que tiene la llave de la muerte cerrará la puerta de la muerte, nadie morirá más en el lago de fuego, la puerta de la muerte ya no se abrirá y está cerrada, el sepulcro abierto ha sido cerrado para siempre. Apocalipsis 20 versículo 14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La muerte será arrojada al lago de fuego, este principado, que es el caballero amarillo y comandante de todos los demonios de la muerte, no podrá actuar en la tierra y tampoco sus demonios. La segunda muerte es el sufrimiento eterno, la primera muerte es el sufrimiento de las almas en el infierno. La primera muerte es el sufrimiento solo de las almas que no están completas, porque no están con sus cuerpos de carne que se han convertido en polvo allá en la tierra. Y la segunda muerte es el sufrimiento de cuerpo, alma y espíritu. En esta segunda etapa de sufrimiento, las personas serán completas tal como Dios las creó, sus cuerpos serán resucitados para experimentar la segunda muerte que es el doble de mala que la primera muerte. La prueba de que la segunda muerte es el sufrimiento eterno se encuentra en este versículo. Apocalipsis 20 versículo 10, Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y día y noche serán atormentados por los siglos de los siglos. Y serán arrojados al lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo habla del castigo eterno del diablo, la bestia y el falso profeta. Y se podría decir que este versículo no dice que las almas resucitadas irán al lago de fuego. Apocalipsis 14 versículos 9 al 11 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que se derrama puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni al que recibe la marca de su nombre. En el versículo 10 habla de que el pueblo que recibió la marca de la bestia beberá del vino y del cáliz de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. En el verso 11 dice que el humo del lago de fuego subirá para siempre y no tendrán reposo de día ni de noche, es decir, eternamente. Este castigo es para los adoradores de la bestia. Mateo 25 versículo 41 Entonces dirá a los de su izquierda, malditos, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un versículo más que habla de personas que siguieron al diablo, van al mismo lugar que el diablo y sus ángeles. El cuerpo del espíritu del infierno también será arrojado al lago de fuego. Pero primero el infierno entregará todas las almas que se ha tragado y no quedará con una sola alma en su territorio. Apocalipsis 20 versículo 13 El mar entregó los muertos que yacían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y uno por uno fue juzgado según lo que había hecho. El mar entregará los muertos y la muerte también entregará todo lo que ha segado y el infierno entregará las almas que están bajo su poder para la resurrección de sus cuerpos y condenación. Hablaré sobre el despertar de la verdad. Se me cayó el centavo. Voy a comenzar hablando de cómo cayó mi centavo y cómo este guerrero despertó del engaño y se levantó del valle de los huesos secos. En esto terminaré con el resultado de mi batalla espiritual que llevó a mi conversión.
Cuando recibí revelación sobre el mundo de los espíritus y el Señor me dijo que lo sellara y no pasará hasta que sea el momento adecuado. Mi conversión sucedió cuando nada más tenía sentido en mi vida. Los hechizos ya no eran importantes para mí y tampoco lo era el dinero que ganaba. El vacío se apoderó de mi alma de una manera tan profunda que nada la llenaba, era como un esqueleto muerto que ya no sentía nada tan seco en mi alma. Quería la paz y la felicidad que el dinero no me traía, porque la materia ya no trae la felicidad, lo que es espiritual. Conociendo el mundo espiritual a través de la brujería y aún fluyendo al infierno conducido por un demonio que les revelaré más adelante. Descubrí que el mundo de la oscuridad es demasiado peligroso y decidí dejar la escuela de brujas en febrero de 2005. Salí de una escuela de brujas donde el maestro brujo me vio como un futuro líder y las brujas no querían perder talento como yo. Ya me había mudado de una escuela a otra y fui confrontado por el maestro brujo. Y ahora ella estaba dejando esta escuela donde fue votada para ser la futura maestra reemplazando al viejo maestro brujo. Dejé la escuela a pesar de que sabía que podía ser el líder y tener mucha influencia en el mundo oscuro. Soñé que estaba en un río de agua sucia que apestaba y bebí de esa agua, esa era la imagen de la fuente que me alimentaba. Llegué a casa con el pensamiento de no ser más bruja, ya había renunciado a mi maldad. Cuando me miré en el espejo noté que mi rostro estaba sombrío, ojos de maldad con esa cara de muerto viviente y pálida. La imagen de la muerte espiritual que vivió. Yo no tenía la imagen de Dios, sino la imagen de Satanás, porque yo era su hija, mi rostro estaba oscuro. Cuando salí al patio trasero de mi casa y miré al cielo, en una visión vi a Jesús, me miró con mucho amor. Yo que siempre lo había tratado como mi enemigo, fijé mis ojos y a pesar de la distancia, su mirada era tan profunda que destelló una luz que entró en mis ojos, y en ese momento me reí de alegría por sentir una alegría en mi alma. No tenía palabras para decir cómo podía amarme, siendo yo oscuridad y una bruja malvada, que perseguía a sus elegidos y hacía muchas brujerías a la gente, pero sentía su amor por mí. Ahí fue amor a primera vista, el matrimonio con Jesús era seguro, estaba dispuesto a romper mis alianzas con la oscuridad para hacer una alianza con él, sin importar las represalias. Si los demonios me iban a matar, moriría feliz. Hablaré de mi alma atrapada en la región del cautiverio espiritual. Y dentro de mi casa llena de símbolos e imágenes satánicas entregué mi vida a Jesús. Estaba en mi cuarto que tenía un altar quemando incienso. Fue allí donde entregué mi vida a Jesús en una casa consagrada a los demonios, llena de símbolos e imágenes. Y ahí sentí que se rompían las cadenas en mi cuerpo. Vi mi alma atrapada en una región del mundo de los espíritus. Ella estaba encadenada de pies y manos y una esposa alrededor de su cuello y el demonio que me ayudó. En brujería estaba a mi lado y vigilando que no huyera. Y el ángel de Dios apareció allí con su espada y cortó mis cadenas liberándome y mi alma huyó de ese lugar. El diablo lo vio y no pudo impedirlo porque la ley de legalidad dice que el arrepentimiento de corazón cuando es verdadero, ninguna fuerza en el mundo espiritual puede impedir la liberación. Pude ver lo que le sucedió a mi alma en esa región de prisión espiritual. Todas las cadenas que cortó el ángel que ataban mi alma en la región de la prisión. Los sentí en mi habitación, rompieron en mi cuerpo. Y por primera vez sentí alivio en la enfermera, esa sensación de libertad. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Si hubiera sabido que era tan bueno ser libre, habría aceptado a Jesús como un niño. 2 Corintios 3 versículo 17, ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para los jóvenes que buscan los placeres del mundo y no les importa Jesús, no saben lo que se pierden, el único que puede llenarlos de vida y darles el gusto de vivir, sus almas serán satisfechos, cosas que el mundo no puede hacer por ti.
Cuando me convertí, mi casa era el altar de Satanás y la salvación vino a mí. Pensé que solo encontraría a Dios dentro de un templo, y todavía creía que para ser libre tenía que ir a la iglesia para que el pastor orara. Para mí no hacía falta que Dios viniera a mi casa, lo hablo con gozo en mi corazón. Hablaré sobre las represalias del mundo oscuro contra mí. Cuando me convertí en mi habitación, hice una limpieza espiritual en mi casa, quitando todos los ídolos y símbolos. El demonio que me ayudó fue con una gran espada para matarme 3 días después. Y cuando llegó a mi casa, el ángel de Dios ya estaba allí acampado alrededor de mi casa y detuvo su plan de matarme. Y ese demonio retrocedió, lo vi porque estaba orando en mi cuarto. El ángel reconoció que mi arrepentimiento era sincero y que mi conversión era legítima, porque si no fuera verdad, ese demonio me hubiera matado, porque lo conozco muy bien porque me acompañó durante muchos años. Mi salida de la brujería me trajo muchos enemigos que decían que yo era un traidor. Contrataron a brujos que nunca conocí para matarme. La escuela de brujería no quería involucrarse y contrató hechiceros que no conocía para matarme con magia. Ya no tenía ningún don ni fuerza de magia para protegerme, porque todo me fue arrebatado, nada de tinieblas podía quedar en una persona que está en la luz. Los hechiceros que comían fuego y caminaban descalzos sobre brasas intentaban intimidarme. Me atacaron hechiceros que comían vidrio y encantaban serpientes. Hubo una gran persecución de serpientes y arañas que entraron a mi casa. Todos estos animales estaban hipnotizados queriendo picar a mi familia. Como yo era del mundo de la brujería, ya sabía que los animales eran hipnotizados por la magia del encantamiento. Recé a Dios para deshacer los hechizos y cuando el hechizo se rompió, los animales abandonaron mi casa y regresaron a sus hogares en la naturaleza. Después de eso estaba en la iglesia y un perro entró al templo y quería morder a todos por mi culpa. Estaba fuera de sí y fuera de control con mucha furia, parecía un león. El perro gruñía incesantemente y nadie en la iglesia podía manejarlo o incluso apagarlo. Y el pastor recibió una revelación de que el perro estaba poseído por una legión de demonios. Y el pastor dijo, este perro fue enviado y le hicieron un ritual de posesión para que lo recibieran todas las entidades locales. Y el pastor le pidió a la iglesia que orara y el perro comenzó a aullar como un lobo. Y su cuerpo se puso rígido y sus ojos se dilataron, y cayó fuerte, su cuerpo como piedra cuando lo levantaron para sacarlo de la iglesia. El perro parecía que llevaba muchos días muerto porque su cuerpo estaba muy duro. Hablaré de cómo el poder de Dios va más allá de las 4 paredes. Cuando Dios quiere salvar a la persona, no importa dónde se encuentre. Puede ser en esa iglesia llena de abominaciones, la persona puede estar en el ahumadero, casa o patio de Umbanda. El poder de Dios es tan grande que hasta en el infierno rescata. Primera de Pedro 3 versículo 19 y 20, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los cuales en un tiempo fueron rebeldes, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la que pocas, es decir, 8 almas se salvaron por agua. Jesús descendió a los infiernos y predicó a las almas prisioneras del tiempo de Noé, ellos tenían una oportunidad, porque aún no existía la ley mosaica y aún no existía el pueblo de Israel, Dios no tenía un pueblo en la tierra que vendría con el descendientes de Abraham. Tuvieron una segunda oportunidad por no tener el manual de salvación que tenemos hoy, esta segunda oportunidad ya no existía en el tiempo de la ley ni en la gracia. No importa la condición del pecador ni tampoco dónde se encuentre, si está en lo más profundo del lodo, la mano divina lo saca. He visto testimonios de personas que no eran cristianas y murieron sin Jesús y se fueron al infierno, y tuvieron una segunda oportunidad para volver e informar, porque Dios quería hacer de esta persona un milagro y un instrumento para ganar almas,
eso es lo que le pasó a ex-budista en el país Myanmar, lugar donde no hay iglesia. Dios escogió al monje que dio buen testimonio de vida y que todos crean en su carácter, Dios lo escogió para llevarlo al infierno, y como no era de mentir, muchos los monjes aceptaron a Jesús, y su resurrección que sucedió también ganó muchas almas. Esta es la estrategia de Dios y el poder del Evangelio. Solo Dios tiene el poder de enviar a los malvados al infierno y hacerlos regresar. Salmos 139 versículos 7 al 9, ¿a dónde podría huir de tu espíritu? ¿A dónde podría correr y escapar de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú, si me echas en el lecho del más profundo infierno, allí también estás. Si me agarro de las alas del alba y me voy a vivir a los confines del mar. La salvación es mucho más que la religión. Los partidarios dicen que la gracia está en sus denominaciones y con solo estar debajo de sus platos ya son salvos, y de hecho hay un plato que salvará porque hay mucha maleza dentro de la iglesia. Las manos de Dios han llegado a lugares donde no hay iglesia como prisiones y hospitales. La gracia ha llegado a lugares donde solo hay impíos y no miembros de la iglesia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree en él, al judío primeramente, así como al griego. Romanos 1 versículo 16. El Evangelio no elige color, idioma, género, tribu, iglesias o un lugar específico para salvar. La religión ata e impide tu visión, pero el Evangelio te libera y te lleva más allá. La religión causa ceguera al limitar lo que el Evangelio quiere que yo vea, pero el Evangelio me hace creer en la gracia y el conocimiento. Hablaré de las guerras espirituales babilónicas. Fue con este Evangelio que viajé al interior ya las grandes ciudades, también fui a las capitales. Y por experiencia propia, afirmo que predicar el Evangelio en el campo es más fácil que en la gran ciudad. Cuanto más grande es la ciudad, más se libra la batalla espiritual y mayor es la persecución, porque la concentración de los peores demonios está en las grandes ciudades por ser los centros de corrupción moral, religiosa y política. Cuando prediqué el Evangelio en capitales como Porto Alegre, Coritibe, Florianópolis, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Recife y Fortaleza entre los años 2006 a 2010. Eran los mayores campos de guerra, como eran nidos de demonios, ciudades babilónicas dominadas por las fuerzas de la oscuridad. Fue en las grandes ciudades donde conocí a la gente de corazón duro y peleé las más grandes batallas espirituales para salvar a estas pobres almas engañadas. Las batallas me trajeron las marcas del dolor que pasé, de cuanto fui perseguido, calumniado, maltratado, herido y burlado. Los demonios trataron de paralizar mi ministerio en las grandes ciudades urbanas. En mis oraciones, vi a unos ángeles luchando contra los demonios del aire que querían destruirme y los ángeles los derrotaron. Esta batalla fue por mi culpa, lo que demuestra cuán importante es un siervo de Dios en el mundo de los espíritus. Tenemos que buscar a Dios. Mira lo que me pasó. Los ángeles ayudaron a mi ministerio a evangelizar las ciudades más conflictivas de Brasil. Hablaré de cómo nuestra vida es un respiro. La expectativa del brasileño promedio es de 70 años y luego muere en un tiempo muy corto en comparación con la eternidad que dura para siempre. Si pasas de los 70 años, viene el cansancio y la fatiga y pronto llega la muerte. Job 14 versículo 2 nace como una flor, y se seca, él también huye como una sombra, y no permanece. Primera de Pedro 1 versículo 24 porque, todo ser humano es como la hierba y en todo su esplendor, como la flor de la hierba se seca y su flor se cae. Salmo 144 versículo 4, el hombre es como un soplo, sus días como una sombra pasajera. Isaías 40 versículos 6 y 7, toda carne es hierba y toda su gracia como flor del campo. Se seca la hierba y se seca la flor cuando sopla sobre ellas el viento de Yahvé, la gente no es más que hierba frágil. Salmos 103 versículo 14 al 16,
porque Dios conoce nuestra estructura, recuerda que somos polvo. La existencia de los seres humanos es similar a la hierba, florece como la flor del campo, que se marchita cuando sopla el viento y nadie recordará dónde estuvo firme la planta. Los jóvenes dicen, quiero vivir hasta los 80 y luego morir, pensando que es mucho tiempo. Mirad la eternidad por donde va el alma, no tiene fin ni cuenta del tiempo y los vivos no se preocupan por ella, prefiriendo vivir en los placeres pecaminosos del mundo. Las obras de pecado que hacen en este mundo no durarán para siempre, un día llega el ajuste de cuentas y todo lo que hagáis os será cobrado. Vivir hasta los 70 años no es mucho porque es una vida fugaz y transitoria. La vida comienza en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Ya soy viejo y pensé que algún día me tomaría llegar a esa edad, cuando tuviera 20 años. Y el tiempo pasó muy rápido y cada año, el tiempo va aumentando su velocidad. El tiempo se está abreviando según Mateo 24 versículo 22, nos damos cuenta como los años ya van pasando muy rápido. Vivir 70 años es poco comparado con la eternidad que nos espera al otro lado. No vale la pena desperdiciar tus 70 años sirviendo al mundo con sus lujurias. Esta es la edad normal para vivir, pero cada persona tiene su día para partir. Los que están bajo el dominio del poder de Dios y entregaron su vida a su control, unos viven menos de 70 y otros más de 70 años. Dios cosecha temprano a los que no resisten en la guerra espiritual y deja a los más fuertes para luchar hasta la edad del cansancio. Los que están bajo el dominio del maligno han dado su vida para que él los controle. Desde el momento en que se entregan a los placeres de este mundo, estos dominios les quitan la vida cuando quieren, si no hay una persona de Dios orando por ellos. Ellos dar liberación, el alma está desprotegida.